Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada. Rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos todos diciendo: Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo. Frente a las lenguas pendencieras, sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Nosotros como hijos de Dios debemos estar muy atentos, porque sabemos que el mal, el diablo, el adversario y los demonios nos persiguen y que quieren engañar, destruir a la humanidad. Así como lo veremos en este texto del endemoniado de Gerasa. Pongamos mucha atención y podamos vencer a todos. Nosotros como hijos de Dios debemos estar muy atentos, porque sabemos que el mal, el diablo, nosotros como hijos de Dios debemos estar muy atentos. Nosotros como hijos de Dios, que hemos experimentado su amor y su misericordia. Sin embargo, sabemos que el mal busca la caída de la humanidad. Busca seducir, engañar, destruir y llevar a la muerte eterna. Por eso debemos estar muy atentos para atajar toda flecha incendiaria del demonio. Vivir en ese regalo de gracia, en ese regalo que nos da la dignidad de hijos de Dios. Otra vez. Nosotros como hijos de Dios, que hemos sido revestidos del amor y la misericordia que Dios nos da, debemos estar muy atentos, porque hay un enemigo que nos persigue, sí, el diablo y los demonios. Quieren enviar sus flechas incendiarias para destruir a la humanidad. Por eso,
Qué importante es estar atentos. El amor de Dios que salva, que libera y que nos enseña a descubrir su voluntad. Pongan mucha atención a este santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron al otro lado del mar, en la región de los Gerasenos. Apenas salió de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros, a quien nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no le echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos y la piara, unos 2000. Se arrojó al mar de lo alto del precipicio, y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto le contaron lo ocurrido al endemoniado y de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta palabra de misericordia, de amor que el Señor tiene con el endemoniado. Es el Señor que nos libera del mal, que nos invita a dejarnos abrazar por su amor y su misericordia a través de la oración, de poder comprender esos milagros, prodigios que el Señor hace en nuestras vidas, que ha venido a salvarnos, a sanarnos, a liberarnos, para que podamos encontrar ese propósito de Dios, amándonos como hermanos y a través del servicio, dar a conocer esos grandes misterios del amor de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto una realidad: el diablo y los demonios que los persiguen, para llevarnos a la seducción, al engaño, a la mentira, a la destrucción y a la condenación eterna. Veremos cómo a través de la carta de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos hablará que el diablo anda como león urgente mirando a quién devorar, y que debemos resistirle firmes a la fe. Es el diablo que ha sentido envidia por usted y por mí, porque Dios nos ha creado por amor. Lo veremos a través del pecado original,
cómo el diablo sedujo a Adán y Eva. Y sin embargo, Dios no se ha olvidado de nosotros. Y por eso debemos estar atentos a través de la oración. Mire cómo a través de este testimonio que se dará en San Marcos capítulo 5, verso 1, el Señor que irá al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Y apenas saltará la barca, vino a su encuentro entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros, y que nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas. Su fuerza era tan grande que la destruía. Y andaba en los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Pues ahora le dirá el Señor: te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que el Señor había dado una palabra de autoridad: espíritu inmundo, sal de este hombre. Pero el Señor le preguntará: ¿cuál es su nombre? Legión. Eso significa muchos demonios. Alguien preguntará: bueno, Padre, ¿cómo es el ataque del diablo y los demonios? Pues a través del pecado. Por eso es importante revisar cómo está nuestra vida. ¿Estamos llevando una vida de oración? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque algunas personas se dejan seducir por la oscuridad, por el mal, por la brujería, la hechicería, por las cosas ocultas, conocido como astrología, por la adivinación y tantas cosas que dañan y destruyen al ser humano. Ese es el camino de la muerte, del engaño, de la destrucción. Y por eso es importante que nosotros entreguemos nuestro corazón a Dios, hagamos las cosas bien, seamos conscientes de la vida, porque mire lo que le pasó a este hombre. Y muchas personas viven el ataque del mal. Y alguien preguntará: ¿y Padre, qué debo hacer? Primero, pues acercarse a Dios, hacer una buena confesión, una vida espiritual. Si alguien está bien en unión libre, casarse. Es importante tener un camino de conversión, de alejarnos del pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Claro, como legión son muchos. ¿Y qué le dice el mal? Y le suplicaba con insistencia que no le echara fuera de la región, pues había allí una piedra de puercos que pasían al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y esa piedra era como unos 2000. Y después de eso, la desesperación los llevó al despeñadero. Se arrojaron al mar en lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar, porque eso es lo que hace el diablo de demonios: desesperarse. Es que la autoridad del Hijo de Dios, que tiene poder, y que los mismos demonios se postran delante de él, porque reconocen la autoridad del Hijo de Dios. Y alguien dirá: bueno, Padre, ¿y cómo yo puedo hacer si hay una persona que está oprimida por el mal? ¿Cómo puedo ayudarla? Pues a través de nuestra diócesis, con la ayuda de nuestro obispo, que es el primero que tiene esa autoridad, pero él regalará a alguien que se llama exorcista, que se encargará de estos casos que están oprimidos por el mal, que viven un momento difícil por esos ataques del diablo. Dios bendiga y oremos por los exorcistas, porque es un gran camino de oración, sabiduría, discernimiento, para guiar a la persona que está oprimida por el mal, que está atacada por el diablo. Entonces, qué importante que podamos entender este discernimiento y este camino. Pues los porquerizos le fueron a contar
en las ciudades y aldeas y los demás vinieron, pero tuvieron miedo del Señor Jesús. Porque mire cómo el que estaba endemoniado ahora está bien vestido, está comiendo, está con ellos, ya está siendo consciente de su vida, libre de toda esta legión de demonios. Pero ellos no comprenden y se asustan y le dicen al Señor que mejor se vaya, porque tienen miedo, en vez de alegrarse por la obra que el Señor Jesús ha hecho en este hombre. Pues el Señor subirá a la barca y el que está endemoniado le dirá que él se quiere ir con él. Pero el Señor le dirá al contrario: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo, el que ha tenido compasión de ti. Él se irá porque tiene otra misión distinta y anunciará con gran alegría en la Decápolis todo lo que el Señor Jesús había hecho con él. Y todos quedaban, ¿qué? Maravillados. Por eso, mis hermanos, qué importante es tener el discernimiento. Vivir una vida de oración, de comprender los grandes regalos del amor de Dios en nuestras vidas. Estar muy atentos, sí, como dice Efesios 6:10, esas flechas incendiarias que el mal envía para seducir, para engañar, para destruir. Pero ¿cómo lo podemos vencer? A través de la oración, a través de la Eucaristía. Es Cristo el mismo, el pan de vida, que nos llena de su presencia, para tener esa claridad, para no dejarnos seducir por el mal y renunciar al pecado, para vivir en esa libertad de los hijos de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para comprender el gran misterio del amor de Dios. Es saber que no estamos solos, que es el amor de Dios que nos invita a estar atentos, a rechazar toda fuerza del mal, el de comprender el llamado de Dios y a la misión a la que hemos sido llamados, para que veamos grandes milagros, prodigios, la obra de Dios en la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, entregamos el corazón de todos mis hermanos y hermanas. Si alguien ha sido atacado por el mal, seas tú, Señor Jesús, liberándonos de toda fuerza del mal, de toda seducción. Mira cómo nos persigue el pecado para destruir esa dignidad de hijos. Enséñanos a estar atentos para atajar toda flecha incendiaria, para desenmascarar el mal que quiere destruir a los hijos de Dios. Gracias por la Iglesia, por el Papa y los obispos, así como también por nosotros los sacerdotes, como también los delegados para ser exorcistas, para tener esta sabiduría y poder guiar al pueblo de Dios, para tener un camino de conversión. Si no hay conversión, ¿cómo puede ser libre? Dios no nos quiere a medias. Que el Señor dé esa fuerza de voluntad para renunciar al pecado. Porque es el diablo y los demonios que quieren llevarnos al abismo de la muerte, a la destrucción, al desprestigio. Somos hijos de Dios. Dejémonos llenar por el amor de Dios, vencer el pecado, comprender a la misión a la que hemos sido llamados, para ser portadores de esas buenas noticias y ver las bendiciones del amor de Dios en nuestras vidas, así como también en la vida de la humanidad. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Somos de Dios y por eso debemos estar muy atentos, porque el diablo ha sentido envidia por la humanidad.
pero es astuto para engañar, para destruir. ¿Cómo lo podemos desenmascarar? A través de la oración, que es la que nos guiará a Cristo, al Señor, Él que disipa toda tiniebla, para que pueda brillar su luz en nuestros corazones y poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y así como lo dice también en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 2. Este es mi Dios, yo le alabaré, el Dios de mi Padre, a Él ensalzaré. Nacimos para alabarle, para glorificar su santo nombre, porque en Él hemos encontrado la vida, grandes regalos de su amor. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.